Yo diría que a diferencia de las otras capacitaciones que nosotros trabajamos con ustedes, más que una capacitación es una invitación a pensar. Se dice en mexicano si queremos levantar el guante o no. ¿Cómo? La anécdota que fueron llamados por ellos como la NACBA, que significa la catástrofe. ¿Okay? Ellos en el 48, ¿verdad? Cuando nosotros en mayo festejamos Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia, ellos se reúnen en sus pueblos y sus ciudades y lo que recuerdan es la catástrofe. ¿Okay? Las tierras que según ellos fueron usurpadas, los cientos de miles de refugiados que hay fuera de Israel. ¿Qué fecha es? La Nakbe acontece para ellos, o sea, según la retórica palestina, entre el 48 y 67, ¿verdad? O sea, todo el problema de los refugiados palestinos acontece entre el 48 y el año 67, porque ahora era un rato. Estamos hablando de más de 4 millones y medio. Que su dirección política reclama el regreso a la tierra de Israel. No el regreso a Palestina o a la cultura palestina, sino el regreso a la tierra de Israel, lo cual para nosotros es imposible de aceptar. Entonces partamos de la base de que por lo menos... pueden reclamar el regreso a la tierra de Israel no existía para ellos. No existía y no existía. Pueden regresar a Tel Aviv. Ellos reclaman Haifa, Tel Aviv, Acco, Tiberia. ¿Ok? ¿Entendés? Ese es el problema. ¿Ok? La estrategia mía y de Gabriel y de la mayoría de las personas que trabajan en los refugiados palestinos en forma, diría, formal, no existe. Sí, toda la diáspora son refugiados, porque también estamos hablando de los países árabes, pero ¿qué pasa de Polonia, Alemania? Claro, todo lo que La diferencia, yo te iba a decir, cuando vos hablas de Polonia o de Alemania, la diferencia consiste. La diferencia tuya, yo me ocupo y atiendo a la gente que viene con cariño. ¿Para vos son qué? reclusos. No, se ríen porque en el Majón de Madrid que somos como 6.000, 7.000. Le digo, es imposible que me acuerde el nombre de la gente. Entonces me dice, porque somos estadística. Entonces uno dice 6, 5.000, 1, 5.000. Ok, tú decís España. Quizás el tema llegue en un momento también se eleve. La comunidad afroamericana en este momento, por ejemplo, está planteando la posibilidad de hacerle un juicio gigantesco a Estados Unidos por los 100 y algo años de esclavitud. Puede ser que sí. ¿Ok? ¿Vamos bien por ahora? Es una persona responsable. Es decir, dentro de todos los datos que nosotros hemos estudiado junto a Gabriel, Marcelo Kisilevsky y al resto de los charlistas de este proyecto que dirige Gabriel, Benny Morris es uno de los historiadores que nosotros tomamos en cuenta. Tanto la ONU como Benny Morris hablan de aproximadamente 750.000 refugiados palestinos que tuvieron que huir o que se fueron en forma voluntaria de la zona de conflicto entre el 48 y el 67. ¿Hasta acá está claro? ¿Por qué digo que tuvieron que huir o que se fueron en forma voluntaria? Porque en estos 20 años, ¿verdad? Y las dos guerras, por ejemplo, los primeros palestinos que huyen en la guerra del 48, en la guerra de la independencia, son palestinos que deciden huir por cuenta propia y se trata de 100.000. ¿Alguien sabe o puede intuir a qué nivel socioeconómico pertenecen esas 100 personas? ¿Perdón? La alta. La burguesía intelectual palestina es la primera que decide, ante una situación bélica, levantarse e irse en forma voluntaria. ¿Cuál es la problemática que este fenómeno causa en el pueblo árabe que estaba en la región? Ejércitos árabes al atacar a Israel les solicitan, por favor, irse del lugar para que haya una limpieza étnica y después van a poder volver. ¿Ok? Y hay también palestinos que fueron expulsados en diferentes operaciones por el ejército de Israel. Es cierto, y tenemos que nosotros que admitirlo. Aquí hay dos cuestiones. ¿Qué palestinos fueron expulsados? Aquellos que en la repartición quedaron del lado israelí y hubieron también expulsados. ¿Cuál es acá la problemática o no la problemática? Que no hay un solo antecedente escrito en cuanto a órdenes de expulsión. No hay ni uno.
Si fueron voluntariamente. Aparentemente. Otra vez, fueron invitados a irse. Que se quedó, porque tenían además una situación socioeconómica muy alta, ¿vale? En la zona centro del país, como en toda batalla, se intentó, desde el punto de vista militar, crear una situación de continuidad territorial entre Tel Aviv y Jerusalén. Entonces eso significaba intentar invitar a la gente de Lud y de Ramble de que se vaya, especialmente de ahí, de esa zona del centro. Entonces no fue una política organizada, fue algo completamente esporádico, y cuando hablamos de expulsión estamos hablando específicamente en unos lugares muy determinados, pero también del lado árabe hubo expulsión de judíos, por ejemplo en Gush Etzion. No vuelven a Jerusalén, ¿a dónde vuelven? Ellos a Palestina. El Quds. ¿Qué es Quds? El Quds es el nombre de Jerusalén en árabe. Ellos nunca van a nombrar el nombre de Israel. Que dicen la ciudad de la que huyeron en idioma árabe. No vuelven a Jerusalén, vamos a volver a El Quds. ¿Y Tel Aviv qué es? Tel Aviv, Yafo. Vuelven a Yafo. Yo no quiero tener que huir de México. O decidís irte a vivir a Israel, tenés la posibilidad de pedir tu documento de identidad israelí y tu pasaporte en el aeropuerto. Porque tú de hecho volvés a tu tierra. ¿Comprenden? Ahora bien, los palestinos, para un sionista como yo y como algunos de ustedes, no pueden volver a sus ciudades de orígenes. ¿Ok? Pero sí a Palestina. ¿Por qué? La forma de que Israel sea un Estado judío y democrático es que seamos mayoría. O que hagamos un régimen de apartheid. Los chicos jóvenes saben lo que es el apartheid. Un régimen muy pero muy violento y racista. Que vimos en Sudáfrica, donde una minoría blanca controló a una mayoría negra, ¿recuerdan? Y había un régimen de segregación terrible. ¿Ok? Nosotros de ninguna forma queremos eso. Ni de derecha israelí ni de izquierda. Por consiguiente, si queremos luchar por un Estado judío y democrático, ¿ok? Pluralista y con mayoría judía, tenemos que entender que el problema de los refugiados palestinos hay que solucionarlo en Palestina y no dentro de Israel. Los árabes negaban derechos humanos y civiles a los judíos, expropiaron sus propiedades, los despojaron de su ciudadanía y otros medios de subsistencia. Los judíos siempre fueron víctimas de asesinato, arrestos arbitrarios, detención, tortura y expulsiones. Entre los años 1947 y 72, alrededor de 900.000 judíos de países árabes partieron hacia Israel y otros países. Como organismo coordinador del mundo árabe y organización que promulgó la legislación contra las comunidades judías en 1947, responsabilizamos a la Liga Árabe por el éxodo de judíos provenientes de países árabes. ¿Por qué la Liga Árabe y no cada uno de los países? ¿Saben? No. Porque la Liga Árabe se preocupó y ocupó en forma específica de incentivar a los diferentes gobiernos a que accionen en contra violenta, incluidas expulsiones contra los judíos. Por eso se habla de una indemnización frente a la Liga Árabe y no cada uno de los países por separado. Por eso lo traemos a usted, pero vos tampoco lo viste. Por supuesto que no. Vos sí, pero vos sos sefaradí. Yo soy ashkenazí, nunca lo escuché. ¿Qué pasó cuando lo empecé a estudiar? Me dio vergüenza de mí mismo también. Y por eso lo traemos acá para compartir con ustedes y para ver qué hacemos. Sí, Si uno es que... estudia la parte del holocausto, pero esta parte no la estudiamos. El pedido de Gabriel cuando me plantea este tema es: Eddie, yo quiero que este tema lo pongamos por encima de la mesa, lo compartamos con nuestros socios, con nuestras Keilo, y veamos si ustedes también quieren ser parte. Está como que velada esa parte de la historia. Exactamente, y por eso lo traemos hoy. Bueno, lo que pasa es que, no lo minimizo por supuesto, pero finalmente se solucionó. No se solucionó. Y después voy a explicar por qué. Sigamos adelante. O se solucionó una parte y otra muy importante no. Sí, pero no viven como refugiados, apoyando. Sí. No viven como refugiados. No. Pero hay otro problema muy importante que lo vamos a hablar ahora. Dale, por favor. Damos la bienvenida a las acciones por parte del gobierno israelí para empujar por justicia, derechos y reparación para los refugiados judíos de países árabes en todos los foros y las negociaciones de paz con sus vecinos. Más aún, apoyamos los esfuerzos del gobierno israelí para documentar los activos perdidos o apropiados cuando los judíos fueron forzados a dejar sus países de origen. De acuerdo con la ley de la Knesset aprobada en 2010,
El gobierno israelí debe incluir el tema de proveer una compensación por pérdida de propiedad a refugiados judíos de países árabes e Irán, incluyendo la propiedad común en esos países en toda negociación para alcanzar la paz en Medio Oriente. Recordar a las comunidades judías en el mundo árabe y su consiguiente desarraigo de sus países de origen. Alentamos al gobierno de Israel a continuar invirtiendo en el reconocimiento de la herencia de los judíos provenientes de países árabes y la inclusión de ese legado en instituciones educativas y culturales en Israel. Eso incluye el establecimiento de un Centro Nacional de Conmemoración, haciendo de ese tema una parte central de la currícula educativa. Convocamos al mundo judío y a los amigos de Israel a mantener esta problemática en la agenda internacional como tema de derechos humanos y justicia.